Bienvenidos a la clase de matemáticas para noveno grado, estudiantes de Instituto Juventud Triniteca. Les saluda el profesor David Elio Rivera. Vamos a continuar con el estudio de sólidos geométricos. En la clase anterior desarrollamos las áreas laterales de sólidos geométricos. Quedó una tarea pendiente. Voy a entregar los resultados ahorita para que ustedes comparen sus respuestas. En algunos solamente están los resultados para que usted coteje si el procedimiento que hizo es el correcto. Estas son las respuestas a la tarea anterior. En la página 92 teníamos el caso número 1, el ejercicio número 1, que nos pedía calcular el área total de las superficies laterales y bases. Aquí hay que puntualizar, leer detenidamente de los sólidos del caso A1 que se planteó. Este ejercicio está en la página 92 y aquí están las respuestas para el cubo y para el prisma rectangular. Luego el ejercicio 2, aquí tenemos la respuesta. Usted puede compararla y si no da así, posiblemente hay algún error. Es importante mencionar que cuando en una respuesta aparece una raíz cuadrada y de repente no coincide, aparentemente no coincide la respuesta con la que está aquí, posiblemente pueda ser algún caso de simplificación de raíces que debe recordar. En el caso 3, la respuesta del área del cilindro el área de superficie lateral, de este cilindro, aquí ya tenemos planteada la respuesta. Igual en el caso 4, nos pedían el área de superficie lateral de los siguientes conos. Esta es la respuesta 1, esta es la respuesta 2. Y le voy a enviar una documentación porque en este caso las áreas a veces es un poco más fácil encontrarla usando otra fórmula, con la generatriz, que es esta. Luego en el caso del ejercicio número 5, la página 94, pedía encontrar el área de la superficie de la esfera cuyo radio mide 10 centímetros. Aquí sí está el planteamiento operativo, donde hay que sustituir el radio, elevarlo al cuadrado, y nos da 400 por pi, que en este caso es 400 pi centímetros cuadrados. Habiendo desarrollado esto, vamos a continuar con, en este caso, el volumen de las pirámides, que es la clase que corresponde para hoy. Y vamos a comenzar haciendo un análisis de esta figura que tenemos aquí. Entre el volumen de una pirámide y el de un prisma que tiene la misma base y la misma altura, existe una relación la cual se estudia a continuación. Caso E1. Divida el cubo en 3 sólidos que tengan el mismo volumen. Este cubo que está aquí, lo dividimos. Si nosotros cortamos esta parte de aquí, hacemos un corte aquí, y hacemos un corte de esta esquina a esta otra esquina, nos va a quedar esta figura. Y luego, en esta parte de aquí atrás nos va a quedar esta otra figura. Y luego esta otra figura. Los tres, en este caso son sólidos. Los tres van a tener el mismo volumen. Como se ve en la figura del volumen del cubo, es 3 veces el de cada pirámide en forma análoga. El volumen de cada pirámide es la tercera parte del cubo. O sea, el volumen de este cubo se divide en 3. Por eso el volumen de cada pirámide es la tercera parte del cubo. La base y la altura de cada pirámide son las mismas que las del cubo. El resultado E es válido para cualquier prisma de cualquier base. De lo anterior concluimos que el volumen de la pirámide se puede calcular multiplicando 1/3 por el volumen del prisma. O también 1/3 multiplicado por área de base por la altura. Visto desde otra perspectiva, podemos decir también que podemos dividir, para encontrar el volumen de la pirámide, solo dividimos el volumen del prisma entre 3. Eso significa 1/3 por volumen del prisma. La fórmula anterior es válida si los dos sólidos tienen la misma base y la misma altura. Se recalca en esto para tener cuidado. Luego se plantea un ejercicio, dice encuentra el volumen de la pirámide triangular cuya área de la base mide
30 centímetros cuadrados. Ya nos están dando este dato. Y su altura es 5 centímetros. Están dando este dato. Este ejercicio lo van a hacer ustedes. Yo voy a explicarles este número 7. Dice, encuentre el volumen de la pirámide cuadrangular de la derecha. La base tiene la forma de un cuadrado y la altura mide 6 centímetros. Aplicando la fórmula, tenemos que el volumen de la pirámide es igual a 1/3 por área de base por altura. ¿Qué debemos encontrar aquí? La altura ya la proporciona, nos dice que son 6 centímetros, es la altura de la pirámide. Y el área de base hay que calcularla. ¿Cuál es la clave para encontrar el área de la base? Saber que si es un cuadrado, tenemos que recordar cómo calcular el área de un cuadrado. Eso es muy importante, que usted recuerde cómo calcular el área de figuras geométricas. Entonces, en este caso, si es un cuadrado, vamos a recordar la fórmula del área del cuadrado, que es lado por lado. Lado por lado o el lado al cuadrado. Ese es el área del cuadrado. Entonces vamos a plantear o hacer un planteamiento operativo aquí, recordando las fórmulas. Y aquí tenemos el planteamiento operativo, es 1/3 por área de base, que dijimos que es un cuadrado, 4 al cuadrado, por la altura. Y aquí es importante recordar la jerarquía de operaciones, que cuando aparecen multiplicaciones y potencias, primero deben realizarse las potencias. Debemos realizar primero 4 al cuadrado, que es 16, y luego el 16 se multiplica por 6, y el resultado se divide entre 3. De esa manera tenemos 32. Y concluimos que la respuesta es que el volumen de la pirámide cuadrangular que tenemos aquí es 32 centímetros cúbicos. Es importante recordar que los volúmenes son unidades cúbicas. Si ustedes recuerdan, en el área esta unidad era unidad cuadrada, pero cuando es volumen es unidad cúbica, porque se multiplican las 3 dimensiones. El siguiente ejercicio que ustedes deben resolver es este. Nos dice, encuentra el volumen de la pirámide de la derecha, que es esta. Nos dice que la base es un hexágono regular cuyo lado mide 6 centímetros y la altura mide 10 centímetros. Para esto tenemos que recordar, bueno, yo lo voy a desarrollar este y ustedes van a realizar este. El planteamiento operativo para este ejercicio está aquí, pero vamos a analizar de dónde salen estos datos. Recordando que la fórmula del área de la pirámide es 1/3 por área de base por la altura. Aquí nos dan la altura y nos dan solamente la medida de un lado. ¿Qué tenemos que recordar? Primero tenemos que observar que la base de esta pirámide es un hexágono regular. Y si es un hexágono, entonces calculamos el área del hexágono. Recordando el tema anterior, unos temas anteriores del parcial anterior, el área del hexágono o el área de un polígono regular se calcula multiplicando el perímetro por apotema entre 2. O, visto de otra forma, el número de lados por lo que mide cada lado por apotema entre 2. De esta fórmula, ¿qué datos tenemos? Tenemos el número de lados, porque es un hexágono, entonces el número de lados es 6. Y tenemos lo que mide cada lado. Aquí nos da la medida, nos dice que es 6 unidades también, 6 centímetros en este caso. Pero no nos dan la apotema. Debemos calcular la apotema. Para ello, vamos a extraer la figura que tiene la base, que es un hexágono irregular, y recordemos que el lado mide 6 centímetros.
y necesitamos calcular lo que mide el apotema. El apotema es esta línea que tengo aquí, que es la que va del centro del lado al punto central del polígono regular. Y de esa forma debo determinar, trazando un radio, determino un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo puedo sacar por aquí y le coloco las medidas que tiene, recordando que en un hexágono regular lo mismo que mide el lado mide el radio. Entonces este mide 6 unidades, y como este lado mide 6 y esta apotema pasa por la mitad, entonces este mide 3 y este mide 3. Una vez que tenemos esto, necesito encontrar el apotema, que lo represento con A. Teniendo aquí un triángulo rectángulo, aplico el teorema de Pitágoras. Voy a encontrar un cateto, o la medida de un cateto, y eso es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Aquí lo tenemos. Desarrollando esta operación tenemos 6 al cuadrado es 36 y 3 al cuadrado 9. Al hacer la resta queda raíz cuadrada de 27. Simplificando nos queda 9 por 3 y raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 9 es exacta, que es 3. Esta es la medida de la apotema. Este es el valor que voy a sustituir aquí. Y aquí lo tengo ya planteado. El número de lados es 6. Lo que mide cada lado es 6. Y la apotema es 3 raíz cuadrada de 3. Luego procedemos a hacer la operación. Recordando que primero hay que hacer lo que está dentro de paréntesis. 6 por 6, 36. Por 3, 108. Entre 2, 54. Entre 3, 18. Por 10, 180. Y copiamos la raíz cuadrada de 3. Este es el volumen de la pirámide. Pero al plantear la respuesta debemos escribir que es 180 raíz cuadrada de 3 centímetros cúbicos. Es muy importante recordar la unidad. Ustedes van a desarrollar este ejercicio 9. Si ustedes observan, el 6, 7, 8, 9 les correspondía a ustedes, pero les desarrollé 2 para que ustedes resuelvan el 7 y el 9 como tarea. Vamos a ver ahora el cilindro. Para el cálculo del volumen del cilindro, que se aprendió en sexto grado, se recuerda que el volumen del cilindro es igual al área de base multiplicado por la altura. En este caso no aparece un ejemplo porque usted ya sabe que la base del cilindro va a ser es un círculo. Entonces usted lo que va a hacer es encontrar el área del círculo, recordando que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado, y el radio es este de aquí. ¿Qué debe tener en cuenta en este ejercicio? Que en un problema, por ejemplo un ejercicio, pueden darle la medida del diámetro, que es este caso, y usted debe encontrar el radio. Por ejemplo, aquí le dicen en el caso 10, encuentre el volumen del cilindro de la derecha. A usted le dan lo que mide el diámetro, entonces debe calcular el radio. ¿Y cuánto es? Es la mitad. Luego usted aplica la fórmula del volumen del cilindro para encontrar el volumen que le están pidiendo. Ahora veamos cómo se calcula el volumen del cono. Existe una relación entre el cono y el cilindro. Entonces en esta parte vamos a puntualizar que el volumen del cono se calcula multiplicando 1/3 por el volumen del cilindro. Así como si en este caso el cono está inscrito en el cilindro. También puede calcularse 1/3 por área de base por la altura. Es una fórmula similar a la de las pirámides. En este otro ejercicio nos pide encontrar el volumen del cono, cuya base tiene un radio de 10 centímetros y una altura de 7 centímetros. Entonces vamos a recordar la fórmula, que es 1/3 por área de base por altura
La base es un círculo, entonces el área del círculo es pi por radio cuadrado. Entonces el radio es 10 centímetros, escribimos 10 al cuadrado por pi, por la altura que es 7. Recordamos la jerarquía de operaciones, entonces se resuelve 10 al cuadrado primero, que son 100, y 100 por 7, 700, por 1, 700. Luego en el denominador se multiplica por un 1 que se coloca aquí, y un 1, y nos va a dar 3. Nos va a quedar 700 tercios pi. Este solo lo copiamos. Luego le escribimos la respuesta, que son 700 tercios pi centímetros cuadrados. Ese es el volumen de este cono. Como tarea, ustedes van a desarrollar el ejercicio número 11, que consiste en encontrar el volumen de este cono y el volumen de este cono. Y este número 12 yo lo voy a desarrollar porque habla de un cono truncado. Y este se desarrolla de la siguiente manera. Calcula el volumen del cono truncado. Y el cono truncado es el que está aquí de color verde. En este cono tenemos esta base. Y el cono llega hasta aquí. Para esto tenemos que usar el análisis, la lógica. Y vamos a determinar que el volumen del cono truncado es igual al volumen de todo el cono total, quitándole esta parte, y quitarle esta parte significa restarla. Entonces vamos a calcular el volumen del cono entero, y esa parte, al volumen del cono entero vamos a restarle el volumen de este cono amarillo, y de esa forma nos queda el volumen del cono truncado que está en color verde. Planteando la fórmula nos queda así: el volumen del cono completo, pi por área de base por altura, menos el volumen del cono amarillo, que es 1/3 por área de base por altura. Recordemos que toda la altura del cono es 14 centímetros, por eso tenemos aquí 14. Y del volumen, el cono amarillo, la altura es 8. Desarrollándolo, así como desarrollamos el anterior, nos queda 186 pi. Para esto desarrollamos esta operación y luego esta operación en forma individual. Luego hacemos la resta para que nos dé